El compañero que es titular de DEUCO, de la Defensa de Usuarios y Consumidores. Hola, buenas tardes, Tito, te saluda Emilio, ¿cómo estás? Hola Emilio, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Tito, quería conversar con vos, a ver, la inflación es una de las principales preocupaciones de los argentinos, y sobre todo del pueblo argentino, que afecta grande y golpea duro los bolsillos. ¿Por qué no cede, o en todo caso este 6,6% de febrero, ¿no?, que había expectativa de que pudiera bajar? ¿Cómo explicás esto? En verdad no tiene mucha explicación, porque el gobierno nacional viene tomando distintas medidas, para que estos indicadores de inflación vayan disminuyendo progresivamente, con un objetivo que se planteó el ministro de Economía, de llegar a abril con un 3% de inflación mensual, que evidentemente no se va a poder cumplir de acuerdo a los datos que da el INDEC y a todos los datos que vamos recogiendo día tras día. A ver, en el mes de febrero la carne vacuna aumentó un 34%. Qué bárbaro, qué bárbaro. En el mismo momento en que el gobierno nacional hacía un acuerdo con el sector exportador para que 7 cortes de carne vacuna llegaran al consumidor a precios razonables. No se cumplió el acuerdo, no se cumple el acuerdo, porque solamente están incluidos en ese programa las grandes cadenas de supermercados, que rara vez tienen todos los productos que están incluidos en el acuerdo. Simultáneamente, la industria aumentó los precios como consecuencia del aumento del precio del ganado en pie, que aumentó más del 50% en un mes, y esto evidentemente impulsa el aumento del precio a nivel industria, a nivel supermercado y a nivel consumidor. A ver, el carnicero pagaba la media res 700 pesos en diciembre. Ahora la paga 1.200 pesos el kilo por media res. Entonces, el aumento se traslada al consumidor. Y lamentablemente lo que sucede es que el consumo de carne vacuna es el más bajo en 100 años. ¿De cuánto es promedio por 48 kilos de carne vacuna por año, por habitante, por cada argentino. Y siempre teníamos 50 y pico, ¿no? A ver, 56, 57. Hemos bajado de 65 kilos en 2015 a 48 en 2023. Significativo. El descenso consumo que se reemplaza por otras carnes sustitutas, que es el pollo. Recién terminamos de redactar un informe donde el pollo, que aumentó casi el 20% entre enero y febrero, en este mes de marzo va a aumentar otro 20%, con lo cual hoy el precio el precio mayorista del pollo está cerca de 500 pesos. Con lo cual, si el carnicero, si la granja recibe el pollo a 500 pesos, vamos a pagar el pollo 650 pesos el kilo. ¡Qué barbaridad! O sea, todas las medidas que ha dispuesto el gobierno nacional no han dado el resultado esperado. Ahora bien, ¿cómo caracterizamos nosotros, además de la ineficacia de las medidas? Hay un accionar permanente de los sectores económicos en tratar de empujar a la economía argentina en un desbarranco permanente. Cuando vos lees, por ejemplo, las páginas de los sectores, las páginas web de los sectores involucrados en la industria de la carne, del pollo y demás, por ejemplo, el aumento de la carne, aquí atribuyen los representantes de la industria, dice, bueno, la carne durante el año 2022
la carne vacuna aumentó un 49%, cuando la inflación fue del 98%, entonces el precio de la carne está retrasado y tenemos que ponerlo al mismo nivel de la inflación. Lo mismo sucede con el sector avícola. El planteo es el mismo: actualizar el valor del precio del pollo a los niveles de inflación. Y esto, que entendemos son medidas abusivas, son decisiones abusivas que afectan a todos los argentinos, no tienen como contrapartida una acción del Estado para frenar esta actitud especulativa permanente, desestabilizadora de la economía de las familias argentinas que están en estos sectores empresariales. Claro. Ahora está bueno conocer las razones. Hay responsables de esta situación de inflación y de agravamiento que hace caer el ingreso del pueblo y lleva más gente a la pobreza y la miseria. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la propuesta? Porque el gobierno tiene instrumento y tiene resorte. Nosotros lo comentamos, pero los que gobiernan tienen la posibilidad de tener una respuesta a esto y de accionar. Bueno, pero las acciones que hace el gobierno, por ejemplo, el acuerdo con el sector exportador de la carne, 180.000 toneladas de carne por mes a precios razonables, que son el 10% del consumo interno mensual. Se hace el acuerdo, no llega a las carnicerías porque no están dentro del acuerdo, llegan parcialmente a las grandes cadenas de supermercados y simultáneamente, cuando firman el acuerdo, los productores que mandan el ganado al mercado de Hacienda de Cañuelas suben el precio en un 50%, la industria recibe la media red, el ganado, con ese aumento lo traslada y así, bueno, es imposible lograr medidas que sean satisfactorias. Bueno, ahora, yo te digo, los acuerdos no sirven para nada. En todo caso, pasemos o debe pasar el gobierno a tomar medidas coercitivas y el que no la cumple, castigos. Por supuesto, pero además digo, estas medidas no tienen efecto. Los acuerdos, a ver, el programa Precios Justos, 4.000, 2.000, 3.000 y pico de productos dentro del programa, pero en la aplicación del programa Precios Justos está el aceite, el azúcar, la yerba, etcétera. Bien. Cuando nosotros relevamos todos los meses en La Matanza el cumplimiento de ese programa, hacemos un relevamiento sobre 228 productos alimenticios. ¿Cuál es el porcentaje de presencia en las góndolas de esos productos? El 25%. ¿Cuáles son los que tienen mayor incumplimiento? En las góndolas de los supermercados que están en el acuerdo, hay 41 marcas de aceite comestible, de girasol. ¿Cuántas marcas estamos encontrando nosotros en las góndolas? No en todos los supermercados, a lo sumo 2 o 3 marcas. Cuando debería haber 41 marcas, hay como mucho 3 marcas, y no durante todo el día, porque como el precio de ese producto, por ejemplo, el aceite Cañuelas o el aceite Natura de 1,5 litros, si el vecino lo encuentra en el supermercado, en el programa Precios Justos, lo va a pagar 494 pesos. Si lo tiene que comprar en el comercio de barrio, lo va a pagar 1.000 o 1.200 pesos. Entonces, cuando los consumidores van al supermercado y hay aceite a estos valores, la existencia que está en el momento en la góndola dura 3 horas. ¿Por qué? Porque la provisión que han hecho las industrias a los supermercados no es suficiente para atender la demanda de los consumidores, que cuando ven ese producto que tiene
un valor un 50% menos al que está en el barrio, lógicamente la gente lo compra. Seguro. Y está esto que vos decís que me quedó muy claro, que si hay 41 marcas de aceite y van a llegar 3 a la góndola donde va la gente, esas 3 tienen la capacidad de formar los precios, de determinarlo y de monopolizar el producto. Sí, pero además, lo que no llega a las cadenas de supermercados para cumplir con el programa Precios Justos, se comercializa por el circuito del comercio mayorista, que es el que atiende, que es el que abastece al almacén del barrio. Claro. Entonces, aquel aceite que debiera llegar para vender en el programa Precios Justos a 494 pesos, se entrega en una cantidad limitada y el resto se deriva al circuito del comercio mayorista, donde el precio que se le vende al mayorista no es de 494 pesos. Por eso el almacenero del barrio tiene que vender el aceite a 1.000 o 1.200 pesos porque lo está pagando en un valor superior, en un 100% superior al que está en el programa Precio Justo. Bueno, frente a esa situación el que está en falta es el gobierno, porque debería aplicar la ley de abastecimiento y obligarlo a las empresas a cumplir los acuerdos para que le llegue en cantidades suficientes a los consumidores. Mira, cuando nosotros decimos que en el tema de la inflación hay una responsabilidad del gobierno, por supuesto, también decimos que hay otro grado de responsabilidad mucho mayor en las empresas, empresas concentradas, en los productores de ganado, en los productores avícolas, bueno, en el conjunto de los empresarios que tienen posiciones dominantes en los mercados que abastecen a los argentinos. Y seguramente que esa decisión de algunos empresarios de aumentar injustificadamente los precios no solamente tiene causas económicas, sino también tiene causas y consecuencias políticas. ¿Por qué? Porque si, como nosotros decimos, los precios de la economía desestabilizan la situación social, además de la económica, el perjuicio es para el sistema democrático, no solamente para el gobierno de Alberto Fernández. Pareciera que con estos aumentos permanentes, injustificados de precios de toda la economía, lo que se pretende es llevar al país al borde de una situación muy complicada, social. ¿Por qué? Porque, como vos decías recién, los salarios, aún de los trabajadores registrados, no alcanzan para cubrir la canasta básica total. De hecho, hay centenares de miles de trabajadores registrados que están por debajo de la línea de pobreza. Nosotros, aquí en La Matanza, donde tenemos miles de trabajadores en negro, con salarios que no son los de convenio, tienen grandísimas dificultades para poder adquirir los alimentos para la familia de consumo diario, porque los salarios no llegan a 100.000 pesos mensuales. Entonces, esa situación que está viviendo la familia, multiplicada por miles o centenares de miles de familias, si se sigue incrementando, genera una crisis social, un malestar social que puede derivar en consecuencias que no tenemos la idea de cuáles pueden ser. Ahí va. Tito, te agradezco esta comunicación, te mando un abrazo y buen fin de semana. Tito Busetti, titular de Deuco. Bueno, gracias Emilio, un abrazo para vos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.